Gracias por esta tarde, por este tiempo de estudio bíblico, Señor. Muchas gracias porque podemos estar nuevamente aprendiendo más de ti, Señor. Y ahora vamos a emprender el estudio de este hermoso libro llamado Josué, en el que tú, Señor, nos revelas muchas verdades, principios, y podemos aprender no solamente de estas proezas y de tantas promesas, no solamente de lo que pasó hace más de 3400 años, pero sí lo que está pasando todos los días en nuestra vida, y nosotros somos parte de esa historia. Gracias, Señor, por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar entonces, hermanos, si les parece bien. Vamos a el libro de Josué, si tienen sus Biblias, porque vamos a empezar a hojear este libro. Hoy solamente vamos a ver un par de versículos, porque pues vamos a dar todo el antecedente, todo el bosquejo general y cuáles son las generalidades del libro a manera de introducción el día de hoy. Así es que el título principal de nuestro estudio por los próximos 3 meses es Josué, promesas y proezas de Dios. Promesas y proezas, ¿verdad? Las grandes cosas que el Señor hizo a través de su siervo Josué. Y vamos con el tema número 1, titulado La elección de Josué. ¿Cómo fue que Josué fue elegido por Dios? ¿Por qué lo eligió? ¿Cómo fue que se preparó? ¿Cuáles fueron las características que Dios vio en Josué? ¿Y cómo fue que se estructura esta misión tan importante para la conquista de la tierra prometida a través de este hombre llamado Josué? El libro de Josué empieza los 2 primeros versículos con una declaración muy aterradora, probablemente, ¿verdad? Dice el versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Y la primera parte del versículo, por eso se pone 2a, porque solamente es la primera parte del versículo, y después veremos la parte b del versículo 2. La primera frase del versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Hermanos, esta declaración nosotros la leemos, y quizás yo mismo la leí muchísimas veces para empezar el estudio de Josué, pero poniéndonos a recapacitar un poquito, pareciera que el libro de Josué empieza de una manera terrorífica. O sea, esto era una desgracia lo que acababa de decir Dios, ¿verdad? Y lo que estaba viendo toda la gente alrededor de Josué. Moisés, el gran líder, el que los había sacado con mano fuerte de Egipto, el que había levantado la vara para que se abriera el mar y vinieron todas las plagas y caminaron por el desierto y salió agua de la roca y cayó maná del cielo y llovieron codornices. Este gran líder, el que había llevado a toda esta nación a través de ese camino desde las cadenas de Egipto hasta la entrada de la tierra prometida, Abraham, se murió. Se murió. Así es que esto pareciera ser que empieza con una declaración fatídica: mi siervo Moisés ha muerto. Y entonces esta obra del libro de Josué nos empieza a narrar qué fue lo que sucedió a partir de la muerte de este gran líder llamado Moisés. Josué, el libro de Josué, en la Biblia judía, está considerado como el primero de los libros proféticos. Nosotros en nuestra Biblia lo tenemos como libro histórico, ¿verdad? Inmediatamente después del Pentateuco, escrito por Moisés, los libros de la ley, vienen los libros históricos, y nosotros consideramos a Josué como libro histórico, pero los judíos en la Biblia judía está considerado dentro de los profetas. Es curioso esto, probablemente porque era parte de la profecía que se estaba cumpliendo, que Dios le había hablado a Abraham,
¿verdad? Que su pueblo iba a estar 400 años en esclavitud, pero después iban a volver nuevamente a Canaán, a la tierra que Dios le había dado a Abraham. Así es que solamente es un dato, ¿verdad? Esto no nos quita el sueño ni nos altera nuestra fe, simplemente es un dato. En la Biblia judía está considerado como un libro profético, nosotros lo tenemos como un libro histórico, no por eso pierde su valor, por supuesto. ¿Cuáles son los antecedentes históricos que tenemos en el libro de Josué? Bueno, la muerte de Moisés, por supuesto, hermanos, tuvo un gran impacto sobre el pueblo de Israel. Humanamente hablando, ese gran hombre que hizo que toda esta nación llegara ya a este punto de su historia, que estuviera ya en el umbral de la tierra prometida, pues se murió. ¿Moisés fue único? Podemos decir que sí. Todo lo que hizo Moisés, aparte de todo lo que Dios movió a través de Moisés, pues es algo único en la historia de la Biblia. No se habla de nadie más a lo largo de la Biblia que haya hablado cara a cara con Dios, que haya visto de esa manera el rostro de Dios. Como yo les decía el domingo pasado en la plática, el rostro de Moisés se iluminó, ¿verdad? La gente que cuando él bajó se sorprendió de ver el rostro iluminado de Moisés por la cercanía que había tenido al hablar con Jesús, así es que con Dios. Así es que Moisés fue un gran líder. Bajo su liderazgo, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Personalmente, él recibió de manos de Dios las tablas de la ley en el monte Sinaí, recibió las instrucciones de cómo iban a construir el tabernáculo en el cual iban a estar adorando a Dios y donde Dios se iba a presentar ante ellos. Les dio las reglas del sacerdocio. Además, Dios le comunicó los detalles relacionados con la conquista que venía ya. Así es que era un líder excepcional. Sin duda debe de haber preocupado mucho a la gente, todo el pueblo, cuando vieron que Moisés subió al monte Nebo y ya no bajó, sino que murió ahí arriba. Quizás muchos de ellos empezaron a preguntar, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Y ahora quién? ¿Quién va a venir? ¿Verdad? Como decía el Chapulín. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Era una respuesta y era una inquietud muy válidas. Pero por otra parte, hermanos, por otra parte, la muerte de Moisés, y aquí es donde viene nuestra primera enseñanza de este hermoso libro. La muerte de Moisés no fue un accidente inesperado por Dios. Por supuesto que nada pasa por accidente, nada pasa por coincidencia, nada pasa porque solamente pasó. Dios tenía ya preparado un plan, Dios tenía ya preparado un líder, Dios tenía preparado alguien que iba a venir a seguir con el proyecto de vida que Dios había planeado para el pueblo de Israel. Dios se había molestado, si ustedes se acuerdan, allá en Cades Barnea, cuando el pueblo le pedía a Moisés que les diera agua. Y Dios le dijo a Moisés, toca la roca de Oreb. Y lo que hizo Moisés fue golpear con enojo la vara. Moisés ya estaba desgastado, estaba molesto, estaba enojado, así es que golpeó la vara. Y Dios le dijo a él y a Aarón, dice, porque ustedes no creyeron en lo que yo iba a hacer, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Pareciera como una especie de castigo de parte de Dios. Pero la verdad es que Moisés, humanamente hablando, hermanos, porque aunque Dios lo respaldaba y tenía, por supuesto, toda la fuerza del Señor, humanamente Moisés ya no tenía la fuerza necesaria para poder completar la misión de la conquista de la tierra. Era otra etapa. Se necesitaba un liderazgo vigoroso, un liderazgo que pudiera llevar a la nación de Israel a la siguiente etapa de la conquista de la tierra. Así es que no es nada por coincidencia, no es nada por casualidad. A pesar de todo eso, Dios lo había usado de grande manera. Ahora, gracias al liderazgo de Moisés,
la nación había quedado libre de la esclavitud. Ese fue el gran logro que tuvo Moisés. Después de haber terminado ya su larga peregrinación en el desierto, experimentó la mano poderosa, milagrosa de Dios de muchas maneras, y ya estaba enfrente de la tierra prometida. Ahora, otro factor, hermanos, positivo y muy importante, aunque el pueblo de Israel no lo reconocía en ese momento. Ojalá podamos escuchar todo esto con calma y concentrados en esto. Porque esto es algo que, si lo comprendemos ahorita, esta enseñanza del pasado, hermanos, es algo que está ahorita presente en nuestras vidas. Este factor importante, este factor muy positivo, era la situación internacional que se estaba viviendo en aquel entonces. Escuchen esto, hermanos. Israel venía de 400 años de esclavitud. ¿Cuál era la condición tanto mental como de ánimo, como de preparación de este pueblo? No tenían estudios, no tenían escuela, no tenían capacitación, no habían aprendido a vivir en democracia, ni en libertad, ni bajo un liderazgo. Ellos habían estado impuestos a vivir por 400 años bajo un sistema de esclavitud. Ellos habían sido maltratados, habían sido sobajados. Si los egipcios los mataban, ellos no tenían derecho de repelar. Si los egipcios les quitaban a sus mujeres, ellos no tenían derecho de discutir. Si los egipcios mataban a sus hijos, como sucedió cuando nació Moisés, ellos no tenían derecho de discutir porque ellos eran esclavos, habían sido esclavizados. Ahora, es una nación, y no perdamos de vista esto, es una nación conformada aproximadamente por 2 millones de personas, mujeres, hombres, varones, niños, ancianos de todas las edades, 2 millones de personas que van caminando por un desierto y llegan hasta un punto donde el río Jordán dividía la tierra de Canaán. ¿Cuál era la situación internacional alrededor, hermanos? Había muchas civilizaciones. En esos 400 años crecieron muchas naciones muy poderosas, muy poderosas. Egipto estaba allá atrás, con todo su poder, con todo su esplendor, con toda su gloria. En el desierto estaban otras naciones que ya habían sido desarrolladas y se habían vuelto expertas en el arte de la guerra, del comercio, de la forjación de hierro, en fin, muchísimas artes, ciencias, cultura en muchos países alrededor. A donde ellos iban a entrar, a Canaán, estaban los heteos, los fereceos, los geneseos, los gergeseos, los filisteos, los cananeos, todas esas civilizaciones, hermanos. A veces en las gráficas o en las películas o en las ilustraciones bíblicas nos los hacen aparecer como casi cavernícolas. No. Era gente muy preparada, era gente muy estudiada, era gente con una gran capacidad para la construcción. Solamente veamos la capacidad de la construcción de Jericó, que fue su primer obstáculo cuando iban a pasar. Jericó tenía unas murallas, y hermanos, eso no se construye nada más porque sí. Había que tener mucho conocimiento de arquitectura, de ingeniería, cálculo, todo eso para poder construir ese tipo de cosas. Además, los ejércitos a los que se enfrentó Israel durante el tiempo de la conquista eran ejércitos muy avanzados, muy organizados, eran ejércitos muy bien preparados, muy bien adiestrados en el arte de la guerra. Es decir, el contexto internacional al que se estaba enfrentando Josué ahora, después de morir Moisés, lo tenía todo en contra. Lo tenía todo en contra. Una nación que venía de haber sido esclavos, sin preparación, sin capacitación, solamente obedeciendo órdenes, a tratar de enfrentarse a todas estas naciones que tenían bastante desarrollo. ¿Qué nos enseña esto a nosotros como cristianos, hermanos? Muchas veces nosotros como cristianos nos menospreciamos mucho
porque quizás no tenemos los estudios que quisiéramos tener, no tuvimos la preparación, quizás en la vida no hemos tenido las oportunidades que quisiéramos haber tenido, y nos enfrentamos a un mundo muy competitivo, nos enfrentamos a unas naciones muy competitivas, nuestros hijos se enfrentan a naciones muy competitivas en todas las áreas, los que estamos aquí en Estados Unidos, los que están en otros países, en todos lados se ve este contraste. Y muchas veces el cristiano se menosprecia. Porque decimos, es que yo vengo de una situación muy humilde, o vengo de una situación donde mis padres me abandonaron, donde no tuve un hogar estable, donde a lo mejor sufrí toda clase de abusos y de situaciones difíciles en mi infancia. No pude terminar mi escuela, ni siquiera puedo expresarme bien, no puedo hablar bien, no tengo los estudios que me gustaría tener, y muchas veces el cristiano se menosprecia porque nos comparamos con la situación de la gente alrededor o con las naciones alrededor. Sin embargo, hermanos, aquí tenemos este ejemplo tan maravilloso. ¿Qué sucedió? Que no fue Josué, no fue Israel, fue Dios. Fue Dios. Cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios, cuando estamos dispuestos a que nosotros nos dejemos usar en el propósito, en la voluntad de Dios, es Dios quien nos usa. Es Dios quien abrió el mar Rojo. Es Dios quien movió el corazón de Faraón para permitir que el pueblo de Israel saliera. Es Dios el que mandó el maná del cielo. Es Dios el que mandó que brotara agua de la peña. Es Dios quien mandó a las codornices. Y fue Dios el que derribó los muros de Jericó y el que fue derrotando ejército tras ejército para que la nación de Israel se pudiera establecer en la tierra prometida. La tierra que fluye leche y miel, y que se la había prometido 400 años antes a Abraham. Así es que, hermanos, esta es una situación muy importante, muy importante. Jamás como hijos de Dios, jamás como cristianos nos menospreciemos. Jamás veamos que nuestros pasados, nuestros contextos sociales o culturales o etnológicos tienen algo que ver y está todo en nuestra contra para no poder servir en el propósito de Dios. Dios llama, Dios capacita a los que tienen disposición de obedecerle a Dios y a los que tienen el deseo de servir en la voluntad de Dios. De las victorias se encarga Dios. Por eso el tema de nuestro estudio es promesas y proezas de Dios, no de Josué. No de Josué. Josué fue el ejecutor. Pero el verdadero autor de todas estas proezas, el verdadero autor de todas estas promesas, del cumplimiento de estas promesas, por supuesto que fue Dios. Así es que vamos a ver algunas cosas del libro de Josué. Número 1, en la introducción, ¿cuáles son los antecedentes históricos del libro? Esto que les menciono, Moisés muere, ¿verdad? Después de esa trayectoria de 40 años en el desierto, ya están en las márgenes del río Jordán. Después de cruzar el río Jordán, empezaba la primera ciudad de Jericó y después varias ciudades que ya eran parte de la tierra prometida. Y ahí está Josué listo para empezar. ¿Cuál es la fecha de este libro de Josué? Los acontecimientos que se describen aquí abarcan un periodo más o menos de 25 años. Aunque la conquista duró 125 años más o menos, los periodos que se narran aquí en el libro de Josué más o menos son 25 años, que fue el tiempo comprendido entre la muerte de Moisés y la muerte de Josué, ¿verdad? Esto más o menos pasó en el año 1400 antes de Cristo, es decir, 3,400 años más o menos de nosotros. Hace 3,400 años sucedió esta historia de Josué. El autor no lo dice literalmente el libro en ningún lado, pero siempre insinúa versículo, capítulo 1:1, el 3:7 y otros versículos, de que fue el mismo Josué, porque era un testigo ocular de lo que estaba pasando. Josué
Por supuesto, sus escribas, la gente que siempre estaba con él, estaban redactando y tomando nota de todo lo que estaba sucediendo. Naturalmente que la porción que narra la muerte de Josué probablemente fue alguno de los sacerdotes, que eran los que siempre estaban llevando las crónicas de todo lo que estaba sucediendo. ¿Cuál fue la importancia y cuál es el tema principal del libro de Josué? Como ya dijimos, el libro de Josué es un libro histórico que narra todo lo que tuvo que suceder para que el pueblo de Israel volviera nuevamente a la tierra que Dios les había prometido. Rápidamente, acuérdense, Dios le llama a Abraham, allá en el libro de Génesis, capítulo 8, Dios le dice, Abraham estaba en la tierra de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Ahí por la zona de lo que hoy es Irak, Bagdad, toda esa zona de por allá. Ahí estaba Ur de los Caldeos. Ahí vivía Abraham originalmente, cuando Dios le dice, levántate y vete a la tierra que yo te mostraré. Y entonces Abraham empieza ese peregrinar, ¿verdad? Y él viene bajando toda esa región de Irak y viene bajando hasta precisamente Canaán, pasando el río Jordán. Y ahí es donde Dios le muestra toda esa tierra a Abraham. Ahí se asentó Abraham. Ahí estaba viviendo ya Abraham en Canaán. Era la tierra que Dios le estaba dando. Ahí nació Isaac, ahí nació Jacob, y ahí nacieron las 12 tribus. En el tiempo de José, del hijo menor de Jacob, el de la túnica de colores, ¿se acuerdan? Sus hermanos lo venden a una caravana de mercaderes que se van para Egipto, al norte de África. Y cuando viene la hambruna, entonces toda la familia de Jacob se traslada a Egipto, donde José, Dios lo había mandado ahí para preparar alimento, y se establecen en Egipto, en la tierra. El faraón, amigo de José, le dice pues que se quede aquí toda tu familia, no tienen por qué padecer el hambre, y se establecen ahí. Pero se muere José, y se muere Jacob, y se empiezan a morir todos, y se muere el faraón que era amigo de José. Y ahí fue donde los nuevos faraones ven que la familia de Jacob empieza a crecer demasiado, la nación de Israel, y entonces a lo largo de los años los esclavizan. Y Dios promete que nuevamente, así como llegó Jacob solamente con 75 personas, los iba a sacar nuevamente para regresarlos hasta la tierra de Canaán, que era la tierra de Abraham, que Dios le había prometido a Abraham. Nada más que ya no salieron 75, salieron 2 millones de personas después de 400 años. Ese es el antecedente histórico. Tenemos que entender y tenemos que aprender, hermanos, que estas lecciones que vamos a estar viendo a lo largo de este estudio bíblico, las tenemos que interpretar de manera correcta. No todas las escrituras, no todos los temas son exactamente una analogía o un prototipo de lo que iba a suceder en la salvación. Por ejemplo, hay algunos predicadores que a veces dicen, así como el río Jordán se abrió para que el pueblo de Israel pasara, significa la salvación que tenemos en Cristo, ¿verdad? Como se abre y nosotros vamos a entrar a la gloria. No es una interpretación del todo correcta. Recuerden que la correcta interpretación de la Biblia se llama hermenéutica. Repítanlo conmigo ahí en su casa. Hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia, un instrumento de estudio que nos ayuda a interpretar correctamente la escritura. ¿Por qué no podemos decir que esa apertura del río Jordán y que la gente que pasó representa nuestra salvación en Cristo, guiados por Josué, y que pasamos a la tierra prometida? Porque después de que ellos pasaron el río Jordán, tuvieron que luchar, tuvieron que pelear, tuvieron que ganarse la tierra. Nosotros ya no nos las vamos a ganar. Para nosotros, Cristo ya nos ganó esa guerra. Nosotros ya no vamos, cuando muramos, ya no vamos a pasar a pelear. Ya vamos a pasar a reinar, a disfrutar de la vida eterna con Cristo. Es un ejemplo nada más, ¿verdad? Así es que hay que tener cuidado cuando interpretamos estos libros históricos en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que podemos nosotros extraer? Podemos sacar enseñanzas, principios
principios de la vida cristiana que nos van a servir en nuestra carrera como hijos de Dios. Recordemos, Josué significa Jehová salva. Es el mismo significado que tenemos de Jesús en griego en el Nuevo Testamento. Josué es hebreo, ¿verdad? Jehová salva. Jesús en griego significa también lo mismo en el Nuevo Testamento. El Señor es el que nos salva. Muy bien. ¿Cuál es el bosquejo general del libro que vamos a estudiar? Vamos a ver la introducción. Es con lo que estamos empezando ahorita y la próxima semana. Capítulos 1 del versículo hasta el capítulo 2 y 24 es la introducción. Después vamos a ver la entrada a la tierra, capítulos 3 al 5 versículo 15. Después vamos a ver la conquista de la tierra, capítulos 6 hasta el 12-24, y después vamos a ver la división de la tierra de los capítulos 13 al 22, y después la conclusión general del libro, capítulos 23 y 24. Así es que vamos a ver la entrada, la conquista y cómo se dividió la tierra. Y en medio de todo eso pasaron muchas cosas, pasaron aventuras, pasaron situaciones muy difíciles. Los primeros versículos, hermanos, los primeros versículos nos hablan acerca de la preparación de Josué. ¿Cómo se tuvo que preparar Josué? Nos habla primero esta triste realidad. Moisés muere y Dios tiene que levantar entonces a este hombre llamado Josué. Durante 40 años, Moisés había sido líder y había guiado al pueblo de Israel. Josué había estado pegado a él, había estado junto con él, pero Moisés era su maestro, ¿verdad? Era el que se comunicaba con Dios, era el que intercedía con Dios, pero ahora resulta que se muere Moisés. Y la pregunta que hacíamos hace rato y que seguramente se hizo la gente: ¿quién nos va a llevar ahora a la tierra prometida? Y esta pregunta podría haber estado en la mente de todos ellos. Y esto llega a suceder muchas veces en la vida cristiana, hermanos. Cuando estamos hablando de todo esto, pensemos en dos áreas, por favor. A lo largo de todo este libro de Josué, siempre pensemos en dos áreas. Porque cuando hablamos de esto, generalmente pensamos en el pastor y los líderes de la iglesia. No. Pensemos, todos en nuestros hogares somos líderes. Todos en nuestros hogares, seas el papá, la mamá, todos tenemos la función también de Josué, de llevar a nuestra familia, a nuestra pequeña, a nuestro pequeño país, a nuestra pequeña nación, nuestra familia, sea tu esposo y tu esposa nada más, o tengan hijos y a lo mejor hasta nietos. Es nuestra responsabilidad, hermanos, llevarlos a la tierra prometida del Señor. Así es que esto no aplica solamente para la iglesia. No solamente estamos hablando de pastores, no solamente estamos hablando de líderes, estamos hablando de liderazgo a cualquier nivel, empezando por la familia. Ahora, resulta que el jefe de familia, en este caso Moisés, se va. Y queda entonces solamente el suplente. Lamentablemente, hermanos, muchas familias han perdido al líder principal, ¿verdad? Muchas veces el padre de familia muere o viene lamentablemente un divorcio y la familia se separa. Mil cosas suceden. Y la pregunta siempre es: ¿y ahora quién? ¿Y ahora cómo vamos a llegar adelante? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a poder establecer lo que Dios ha preparado para nosotros? Siempre va a estar esa pregunta. En las iglesias llega a suceder lo mismo. Los pastores, por supuesto que no somos eternos, y los pastores tenemos un tiempo de pastorado en las iglesias y muchas veces también, pues por supuesto, la pérdida de la vida física, ¿verdad? Y de pronto viene la pregunta: ¿quién? ¿Quién se va a quedar? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a llevar adelante esta iglesia? ¿Quién va a llevar adelante este ministerio que se está levantando?
Cuando conocemos un poquito más a Dios, sabemos que a pesar de esta incertidumbre y de esta pregunta que muchas veces puede llegar a nosotros, la obra del Señor nunca se debilita por la muerte o por la ausencia de un líder. Escuchen bien esto, hermanos, y ojalá pónganlo ahí. Es otra enseñanza. La obra de Dios nunca se va a debilitar por la muerte o por la ausencia de un líder. Jamás, jamás. La obra del Señor siempre, siempre se va a fortalecer. No importa cuán importante era el líder, no importa qué carismático o qué grande o qué lo que ustedes gusten, quieran y manden, nunca la obra de Dios se va a debilitar por la ausencia de un líder. Nunca Dios tampoco se va a quedar sin un instrumento para poder continuar con la obra. Que no lo conozcamos no quiere decir que Dios no lo tiene preparado. Que no sepamos quién es no quiere decir que Dios no lo tenga preparado. Pero Dios siempre va a tener a alguien dispuesto para continuar la obra. Ahora, aquí la pregunta que viene también a continuación es: ¿cómo entonces prepara Dios a los que le van a servir? ¿Cómo los prepara Dios? ¿De dónde y de qué escuela provenía Josué, que obviamente había sido designado por Dios para esta importante hazaña que les tenía preparada, esta misión? ¿Ok? Díganme si están por ahí, hermanos, mándenme un amencito o algo, porque quiero saber si están ahí listos, si estamos captando todo esto. Concentration, dicen por ahí. Ok. El líder se va, el líder fallece, hay ausencia de un líder. ¿Qué vamos a hacer ahora? Número 1, la obra de Dios nunca se va a debilitar. Número 2, Dios siempre va a tener alguien listo para tomar el lugar de aquel que se haya ido, quien quiera que haya sido. Dios siempre tiene preparado ya alguien para tomar ese lugar. Ahora, vamos al siguiente punto. ¿Cómo prepara Dios? ¿Cómo prepara Dios a los que van a quedarse después del líder que está en ese momento? Antes de que entremos de lleno a ver el libro en las siguientes semanas de todo lo que sucedió ahí, es muy importante, hermanos, es muy importante que consideremos la forma en que Dios preparó a Josué para poder responder a las exigencias de este liderazgo tan importante que estaba poniendo en sus manos. Desde hacía mucho tiempo, Dios había empezado a formar el carácter y las creencias, las convicciones de Josué. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de una serie de escuelas o de cursos, ¿verdad? No en un salón de clases, no en un instituto bíblico, no a través de libros, pero preparó una serie de sucesos y circunstancias del Señor que a lo largo de la vida de Josué lo fueron forjando como el siervo que Dios necesitaba. Fueron formando su carácter, su determinación para que pudiera ser usado por Dios. ¿Cuáles fueron esas escuelas? ¿Cuáles fueron esas aulas por las que Josué tuvo que pasar? Vamos a verlas rápidamente. 4 escuelas de Josué, y esto, por supuesto, hermanos, es enseñanza para todos nosotros, porque todo lo que vivimos, todo lo que pasamos en nuestras vidas, ese problema tan difícil que enfrentaste, que no sabías por qué Dios te había puesto en eso, esa situación que sucedió en la iglesia donde estabas y que todo parece que se vino abajo, esa situación en tu familia que pareciera también que las cosas se pusieron mal, todo eso es parte de la escuela de Dios. Todo eso es parte de la formación de nuestro carácter para poder enfrentar alguna situación de liderazgo
dentro de nuestra familia, insisto en esto, o dentro también de la obra de Dios. No perdamos de vista estas dos áreas donde el Señor nos forja para el liderazgo. ¿Cuál fue la primera escuela, el primer salón de clases de Josué? La escuela egipcia. Josué dice, el capítulo 1, versículo 1, dice: Josué, hijo de Nun. Nun, así se llamaba su papá. De acuerdo a las listas de las genealogías del Antiguo Testamento que están en el primer libro de Crónicas, capítulo 7, no lo vamos a leer ahorita, pero Josué era el primogénito de Nun. Y si consideramos que la edad de Nun, cuando murió, era de 110 años, como dice el capítulo 24-29 de Josué, 110 años, menos los 40 años de la peregrinación en el desierto y los 25 años que duraron los acontecimientos que se narran en el libro de Josué, entonces podemos de ahí deducir que Josué tenía aproximadamente 45 años de edad cuando salieron de Egipto, de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Es decir, cuando Moisés vino por el pueblo y cuando Faraón por fin los dejó salir, Josué tenía 45 años de edad. Es obvio que nació en Egipto. Josué y Caleb fueron los únicos de la generación de Egipto que pasaron a la tierra prometida. Ahora, si Josué fue uno de los primogénitos nacidos durante la esclavitud de Israel, ese hecho nos hace recordar que él vivió lo que fue la última plaga. ¿Se acuerdan cuál fue la última plaga? ¿Cuál fue la 10ª plaga que tuvieron que enfrentar los egipcios por mano de Dios, por supuesto, por orden también de Moisés? ¿Cuál fue la última plaga? Si se acuerdan, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. No se pierdan, ojo aquí. Josué tenía 45 años de edad. Josué. Cuando, por orden de Moisés, les dijo que se metieran en sus casas, que tomaran un cordero de 1 año, lo tenían que matar y la sangre de ese cordero tenía que ser embarrada en el dintel de la puerta, en las orillas de la puerta. Josué era el primogénito de Nun. La plaga decía, y las instrucciones decían, que el que no se encontrara bajo esa sangre del cordero en el dintel de sus puertas, el primogénito de esa casa iba a morir. No sé si estamos entendiendo esto, hermanos. Josué era el primogénito de la casa de Nun. La vida de Josué estuvo bajo riesgo de no haber cumplido con la instrucción que Dios dio para la Pascua, para la primera Pascua. El Señor había dicho que la única manera de evitar morir a manos del ángel de la muerte era untar correctamente la sangre del sacrificio en el portal de la casa. De otra manera, el primogénito de ese hogar podía morir. ¿Cuál fue la lección importante que Josué nunca olvidó y sin la cual nadie puede servir a Dios? Es una lección muy sencilla, hermanos. Muy sencilla, escúchenla. Pero es importantísima si queremos entrar a conquistar nuestra tierra prometida. Dios siempre cumple lo que dice. Dios siempre cumple lo que dice. Eso fue lo que aprendió Josué en la escuela de Egipto. Cuando él tenía 45 años de edad, todavía no era el siervo de Moisés.
todavía no sabía que Dios lo había escogido ya para que él fuera el que entrara a conquistar la tierra. Josué no tenía idea de lo que venía en su vida más adelante. No tenía idea. Pero ahí Josué aprendió que lo que Dios habla, Dios lo cumple. Hermanos, esto es importantísimo. Muchas veces nosotros viviendo situaciones difíciles en nuestros hogares y Dios promete cosas y Dios nos dice cosas y después de un tiempo nos damos cuenta que Dios cumplió lo que había prometido. Vamos aprendiendo, vamos entendiendo. Queremos servir a Dios, queremos ser buenos líderes de nuestras familias, queremos ser esos líderes que Dios quiere para nuestras vidas. Hermanos, aprendamos la primera lección de la escuela egipcia. Dios siempre cumple lo que promete. ¿Cuál fue la siguiente escuela de Josué? La escuela amalecita. Los amalecitas, los hijos de Amalec, estaban en el desierto por donde iban cruzando los israelitas y les empezaron a hacer guerra. Y todavía Moisés estaba vivo. Moisés iba liderando al pueblo y los amalecitas empezaron a hacerles guerra. ¿A quién creen ustedes que nombró Moisés como capitán del ejército para enfrentar a los amalecitas? A Josué, hijo de Nun. Josué fue el designado como capitán. Ahora, ¿qué experiencia tenía Josué de guerra? ¿Qué formación militar tenía Josué? Ninguna. Josué venía igual que todos los otros, venían de ser esclavos por 10 generaciones. Venían de obedecer, venían de estar subyugados y sometidos a los deseos del faraón y sus criados. Josué no tenía ninguna formación militar, no sabían de estrategias militares. Así es que Moisés le dice, pues Josué, pues ahora tú vas a ser el que va a hacer la guerra contra los amalecitas. Josué pudo haber dicho, no, Moisés, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Yo no tengo ni idea de cómo liderar un ejército. ¿Ustedes creen que con la formación de los egipcios que eran gente de guerra, hubieran escogido a Josué para ser capitán del ejército? Por supuesto que no. No tenía la formación. Los militares, los soldados egipcios y de todas esas naciones, desde niños estaban siendo entrenados en el arte de la guerra. Josué lo que sabía era hacer ladrillos, echarle tierra, agüita, adobo, paja y fabricar ladrillos para poder construir las ciudades de Egipto. Es lo que sabía hacer Josué. Josué no era un capitán. Sin embargo, Moisés lo nombra capitán. Y aquí tenemos una lección todavía muy importante también, hermanos. Cuando Dios te manda a hacer algo, jamás digas, es que yo no puedo hacerlo, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no estudié, es que yo no tengo los conocimientos, es que si Dios te manda, obedece. Si Dios te dice que lo vas a hacer, hazlo, porque Dios te va a dar lo que tú necesitas para poder triunfar. Si Dios te dice que ahora tú vas a estar al mando y vas a estar al frente de tal batalla, hazlo. Toma la responsabilidad con humildad, con obediencia. Dios te va a capacitar. ¿Cómo le fue a Josué en la guerra con los amalecitas? Lo pueden leer en el capítulo 12 de Éxodo, más adelante. Léanlo con calma. Le fue bien y le iba mal. La guerra iba bien y de pronto iba mal. ¿Por qué? Porque Moisés le dijo a Josué, tú vete a pelear, hermano. Tú agarra a toda la gente y vayan a pelear con los amalecitas. Yo me voy a ir a aquel montecito que está ahí arriba. Yo me subo y yo desde allá les voy a echar porras, mano. No le dijo así, ¿verdad? Por supuesto, no dice así la Biblia. Esa es de mi cosecha. Yo voy a estar orando, para que se oiga más espiritual. Yo voy a estar orando, yo voy a estar intercediendo por ti. Y dice la Biblia que Moisés se subió al monte, ¿verdad? Con la vara. Con la vara. Llevaba esa vara. Desde que estaba cuidando sus chivos, Moisés, él ya tenía esa vara y fue con la misma vara que llegó con Aarón y fue con la misma vara que la levantó para que se abriera el mar y fue la misma vara que usaba para pegarle a la roca y todo. Ok, esa vara representaba la autoridad de Dios.
Cuando Moisés se enfrenta a Dios, le dice Moisés, Señor, yo no tengo nada. Y le dice Dios a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Y dice, pues nada más mi vara de pastor. Ok, con eso es suficiente, Moisés. Con tu pura vara, no necesitamos más. Y Dios depositó su autoridad sobre Moisés. Y esa vara era el símbolo de la autoridad. No era una vara santa, era solamente el símbolo de la autoridad, ¿verdad? Que Dios había depositado en Moisés. Así es que Moisés se va a ese montecito. Y dice que él levantaba sus manos y levantaba la vara que Dios le había dado. Y cuando Moisés tenía sus manos levantadas allí en el monte, cuando Moisés levantaba sus manos, entonces los israelitas prevalecían. Es decir, Josué iba ganando. Pero cuando Moisés se cansaba, y bajaba sus manos, entonces Josué empezaba a perder la batalla y los amalecitas les empezaban a caer encima. Entonces Moisés volvía a levantar otra vez sus manos con la vara y otra vez Josué empezaba a ganar. Díganme ustedes, hermanos, si ustedes en su sano juicio se hubieran aventado a dirigir una guerra como esas. Dependiendo de un viejito que levante las manos y que si se cansa, me van a tundir aquí abajo en la guerra. Esa fue la escuela que tuvo que tomar Josué, la escuela de los amalecitas. Él tuvo que aprender, hermanos, él tuvo que aprender que en medio de todas las circunstancias, que en medio de todo lo que estaba pasando, que todo lo que iba a vivir, a veces le iba mal en la guerra contra los amalecitas y a ratitos le iba bien. Y cuando Moisés se cansaba, entonces tuvieron que venir dos amigos, Ben y Hur, ¿verdad? Para levantarle las manos al pobre viejito Moisés, para que tuviera las manos arriba y entonces pudieran ganar. La autoridad de Dios, hermanos, lo que hizo fue elevar sobre el campo de batalla el símbolo de la autoridad de Dios. La escuela amalecita le enseñó a Josué que no puedes hacer nada, nunca vas a poder ganar una batalla si no vas sometido bajo la autoridad de Dios. Si no estamos sometidos bajo la autoridad de Dios, hermanos, nunca vamos a poder ganar una batalla. Eso lo tuvo que aprender Josué en la escuela de los amalecitas. Tercera escuela de Josué, la escuela que recibió al pie de la montaña, ¿verdad? Esa fue otra instrucción muy bonita que recibió Josué en el capítulo 24 de Éxodo, también lo podemos leer. Esta fue una escuela muy especial. Moisés subió a la cumbre del monte Sinaí para encontrarse con Jehová Dios, mientras algunos ancianos del pueblo regresaban con la congregación. Josué no subió hasta arriba junto con Moisés. Josué se quedó en medio. Josué se quedó a la mitad de la montaña. Él no se regresó con los ancianos hasta abajo. Él se quedó por ahí esperando a Moisés, esperando a ver en qué podía ayudar. Y estuvo 40 días Moisés allá arriba, hablando con Dios, recibiendo las tablas. Y Josué estuvo a la mitad de la montaña 40 días también, esperando ahí a ver qué es lo que pasaba. Su única tarea, lo único que tuvo que hacer Josué durante este tiempo en esta escuela fue aprender a aguantar, a resistir. 40 días se dicen poco, hermanos. Se leen rápido. Pero 40 días es mucho. 40 días sin hacer nada, esperando. El pueblo allá abajo, el líder allá arriba. Y Josué ahí esperando 40 días. ¿Qué hago? ¿Me subo a ver qué está pasando con Moisés? ¿O me bajo porque allá abajo está la fiesta suave? ¿Qué hago? ¿Me quedo? Josué tuvo que aprender la paciencia en la escuela al pie de la montaña, hermanos. No es fácil
no es fácil aguantar. No es fácil tener paciencia, pero conforme al plan de Dios en el caso de Josué había una razón muy especial para que esperara, y también su espera por supuesto tuvo un buen final. Lo que Josué tenía que hacer al pie de aquella montaña era esperar a que el plan de Dios se cumpliera, sin preguntar, sin dudar, en el momento exacto, de acuerdo a la sabiduría de Dios, entonces se tendría que mover. Pero mientras tanto, él tuvo que aprender a aguantar, tranquilo, a resistir. Hay veces que no se puede uno mover. Estamos en la guerra espiritual, estamos en la guerra en la iglesia, estamos tratando de salir adelante. Y hay veces que no podemos hacer otra cosa más que esperar. Aguantar el tiempo de Dios hasta que las señales se den, hasta que podamos empezar otra vez y volvemos nuevamente a la batalla. Pero esta es una de las cosas, hermanos, que Josué tuvo que aprender, y nosotros como líderes de nuestras familias o como líderes dentro de la iglesia también tenemos que aprender. Tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender a aguantar el tiempo de Dios. Es muy difícil, para mí personalmente, yo se los confieso, para mí es muy difícil la paciencia. Yo soy, como decían las abuelas, ¿verdad? De mata el pollo y pon la mesa. Lo que haces, hazlo pronto, ¿verdad? Rápido. Si se tiene que hacer, vamos a hacerlo rápido. Y muchas veces tenemos que esperar, muchas veces se tiene que aguantar. Este año pasado para mí fue la muerte. Tener que esperar encerrado en la casa, con tanto trabajo que había en la iglesia, tantas cosas que había que hacer, y aquí encerrado sin poder convocar a la iglesia para reunirnos a trabajar, fue una prueba bastante difícil para mí, se los confieso, porque la paciencia no es lo mío, y tenemos que aprender. La escuela COVID, podemos decir ahora, hermanos, la escuela COVID nos debió haber dejado alguna enseñanza. Nos debió haber dejado enseñanza que nos va a ayudar a prepararnos mejor para poder servir al Señor. ¿Qué cosa aprendimos de la escuela COVID? ¿Qué cosa aprendimos de la escuela de nuestra infancia? ¿Qué cosa aprendimos de la escuela de nuestro fracaso matrimonial a lo mejor? ¿O de nuestro fracaso dentro de nuestro desarrollo profesional? Son escuelas, hermanos, que tenemos que aprender algo, y tenemos que saber que en medio de todo eso Dios todavía puede glorificarse y todavía puede hacer cosas hermosas en nuestra vida. La última escuela, esta fue la escuela al pie de la montaña, y la última escuela que vemos en Josué es la escuela de la interpretación correcta. ¿Qué sucedió estando en esa montaña? Algo muy curioso. Cuando Moisés estaba arriba, recibiendo las tablas de la ley, hablando con Dios, viendo a Dios, la cosa era impresionante ahí arriba. De pronto allá abajo el pueblo, había ruido, y Josué estaba ahí en medio de la montaña, ni arriba ni abajo, estaba mero en medio ahí aguantando. Cuando se oye ruido, Josué pensó que había ruido de batalla. En Éxodo 32, léanlo después si gustan. Éxodo 32, 17 al 18. Oyeron el mismo ruido. Moisés oyó ruido, Josué oyó ruido. Según Josué, el resultado fue que sonaba como el ruido de la batalla contra los amalecitas. Josué escuchó ruido y dijo: híjole, ya se soltó la guerra otra vez ahí abajo. Pero cuando baja Moisés le dice: ese ruido no es ruido de batalla, es ruido de fiesta. ¿Se dan cuenta? Hay que aprender, hermanos, a interpretar correctamente lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Hay que tener el oído preparado de parte de Dios para identificar cuándo es tiempo de guerra, cuándo es tiempo de fiesta, cuándo es tiempo de otras situaciones que están alrededor de nosotros. Josué dijo: para mí eso suena a guerra. Moisés dijo: para mí eso suena a idolatría. Es fiesta, algarabía de nuestro propio pueblo. Tuvo que aprender. Entonces, cuando él escucha de Moisés, entonces, ok, vamos a ver qué está pasando. Y cuando bajaron, resulta que, ¿se acuerdan? Estaba el becerro de oro y las fiestas y todo, y estaban tratando de adorar a otro Dios que no era Dios. Así es que
Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que a lo largo de nuestras vidas, todas esas cosas que van sucediendo nos van formando, nos van enseñando. Ahora tenemos la ventaja y la bendición de poder tener seminarios, institutos bíblicos y como esto realmente que estamos haciendo aquí, prácticamente yo les estoy dando un seminario completo, les estoy dando un instituto bíblico completo los miércoles. Ya van varios trimestres que tenemos temas específicos de estudio bíblico. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos, pero todas nuestras experiencias, hermanos, en nuestra vida, también tenemos que verlas como parte de la escuela que Dios nos está formando. ¿Por qué pasaste esa infancia tan difícil? Porque Dios quería que aprendieras algo. ¿Por qué pasaste estas situaciones tan difíciles antes de venir a Cristo? Porque Dios quería que aprendieras algo. Nadie puede servir a Dios sin haber pasado por las diferentes escuelas donde aprendemos a depender de Él y no de los hombres. Ojalá esto quede en nuestros corazones, hermanos. No podemos servir a Dios si no hemos pasado por esas diferentes escuelas. ¿Cuáles fueron estas verdades que le dieron a Josué el éxito? Con esto terminamos hoy. Dios siempre cumple sus promesas, sus palabras, todas sus promesas. Él siempre las va a cumplir. Número 2, la obra de Dios es de Dios. La obra es de Dios. Y Él quiere que dependamos solamente de Él en todo momento. No es tu obra, no es tu iglesia, no es tu ministerio, es la obra de Dios. Y tenemos que depender solamente de Él en todo momento. Nosotros vamos a prosperar esperando siempre que Dios indique el tiempo correcto. Cuando nos apresuramos y nos adelantamos, cometemos errores. Muchos errores, se los digo por experiencia. Yo he cometido errores, por supuesto que sí. A lo largo de mi vida ministerial he cometido errores, sí, porque a veces me he apresurado en los tiempos. Como les decía, es muy difícil ser paciente, pero esa escuela al pie de la montaña, hermanos, nos tiene que enseñar a aguantar, a esperar, a discernir los tiempos. Cuando Dios diga ahora, ahora. Cuando Dios diga detente, detente. Espera, espera. Espera, aguanta, aguanta, y cuando venga la señal de parte de Dios, entonces podemos ir adelante. Y por último, que todo debe de interpretarse a la luz de lo que Dios ha hablado. No lo que nos digan, perdón que lo diga así, hermanos, pero todos esos falsos profetas que andan ahorita en muchas iglesias y que te voy a dar palabra y tengo palabra para ti y te empiezan a dar un montón de cosas de prosperidad y cosas así, recíbelas si quieres, pero chécalas con la palabra de Dios. Interpreta lo que te digan de acuerdo a lo que Dios ha hablado. Todo lo que vemos ahora en las redes sociales, hermanos, tiene que estar interpretado a la luz de lo que la palabra de Dios dice. No solamente porque lo dijo el gran predicador, el gran profeta, el gran apóstol, no los vamos a creer y lo vamos a poner en práctica en nuestras vidas. Todo tiene que interpretarse a la luz que Dios ha hablado, de lo que Dios ha hablado. Para ti puede sonar a guerra, pero a lo mejor es ruido de idolatría y de fiesta y de algarabía. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Y el éxito de un líder cristiano, hermanos, siempre viene de un proceso de aprendizaje y de dependencia de Dios. Esto es lo que aprendemos del libro de Josué, de lo que aprendemos en esta primera enseñanza, en lo que es solamente lo que es la introducción. Mi siervo Moisés ha muerto. Parecería algo catastrófico. Ahora levántate tú, le dice Dios a Josué, y pasa este pueblo, pásalo al Jordán, a donde vamos a ir. Así es que, hermanos, el Señor permita que podamos nosotros tener
esta claridad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las situaciones que vivimos? Son parte de la escuela que Dios tiene para nosotros. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias Señor porque podemos nosotros ahora conocer, entender, saber que tú eres Señor el que está delante de nosotros y que todo lo que estamos viviendo Señor en nuestras vidas siempre hay enseñanza, siempre hay aprendizaje, son lecciones y nos has llamado, Señor, con un propósito y en ese propósito, Señor, están todas esas experiencias de vida para poder ir adelante. Señor, cada uno de nosotros tenemos un nivel de liderazgo en nuestras casas, familias, en nuestras iglesias. Todos tenemos de alguna manera un nivel de liderazgo y tenemos mucho que aprender de este hombre llamado Josué y de todo lo que tú le enseñaste, por supuesto, y de cómo él obedeció lo que tú le mandaste. Ayúdanos a lo largo de este estudio, Señor, a que podamos cada uno de nosotros aprender y poner en práctica lo que tú nos has mandado. Gracias, gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, hermano.